inmediata. Con 78 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional declaró improcedente pronunciarse sobre la solicitud de enjuiciamiento penal en contra de la ex asambleísta Esther Cuesta. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre esta declaratoria de improcedente al pedido de levantar inmunidad a Esther Cuesta. Que no es necesario, no se requiere este levantamiento de la inmunidad, esta autorización del legislativo, con lo cual parece que será ya parte del caso Ligados. Asambleísta, bienvenido. Bueno, muchas gracias, don Fausto, a toda su audiencia. Efectivamente, el día de hoy, pues, producto de una solicitud, de un pedido de uno de los jueces nacionales que está llevando a cabo el procesamiento en el caso Ligados, decidió extender o vincular dentro del procesamiento a la doctora Esther Cuesta, ex legisladora, ex miembro del CAL, de la legislatura, y fungiendo como presidenta en cierto tramo, sobre todo cuando estábamos de campaña electoral, algunos legisladores le tocó presidir la Asamblea Nacional. Entonces, hay algunas cosas importantes de mencionar dentro de esta resolución que tuvo la Asamblea Nacional y que causó primeramente mucha incertidumbre en vista de que es un tema que no debió nunca ser procesado dentro de la Asamblea Nacional, porque efectivamente la legisladora Cuesta no tiene ningún tipo de inmunidad, perdió su inmunidad el pasado 13 de mayo, a partir del 14, es una ciudadana común y corriente, por tanto, es la justicia ordinaria la que tiene que, en este caso, dependiendo de los elementos de juicio que tenga. Pero era quizá una seguridad de la justicia ordinaria para no tener dilaciones más adelante. Ninguna, porque la Constitución es absolutamente clara y en ese sentido, por eso había que el juez es el único responsable y el que tenía que tomar la decisión si es que él debía, en ese sentido, procesar o no a la doctora Cuesta, y lo pudo haber hecho tranquilamente cuando ella ocupaba su función. Ahora, la Constitución clara, ¿en qué sentido? Ningún legislador puede ser procesado penalmente por alguna opinión dada en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su cargo, o por alguna decisión que haya tomado en el marco de las facultades que uno tenga. Eso lo establece claramente. Esther Cuesta tenía la facultad para hacer lo que hizo, dilatando la posesión de Roberto Romero. Pero es que hay que saber específicamente por qué es que el juez la vincula. Porque de pronto usted me está mencionando algo y no es por eso el que el juez la está vinculando. Porque también recordemos, y esto no es que es en defensa de nadie, yo no tengo por qué defender a nadie, pero ahí la ley es un poco, digamos, permisiva. ¿En qué sentido? Sí, la legislatura tiene la obligación de posesionar a una autoridad que ha sido nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana, pero no te establece el tiempo. Entonces, en el momento en que no te establece el tiempo, la doctora Cuesta tenía una facultad. Obviamente que ya raya eso entre lo ético y lo moral, más que en lo ilegal. Porque yo no quiero defender a nadie, ni voy a defender a nadie, ni soy defensor absolutamente de nadie. Pero, es decir, si ese es el procesamiento por el cual eventualmente yo no lo sé, habría legitimidad, porque yo no tengo acceso al expediente sobre el cual se está procesando a los miembros del caso Ligados. Pero ella tenía la facultad de convocar o no, de posesionar o no, porque esa es la facultad que tenía ella como asambleísta y principalmente como presidente de la asamblea encargada en ese tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un legislador tiene una facultad, no puede ser, pues, procesado penalmente por aquello. Y cuando a alguien se le pide levantar la inmunidad, es por algún tipo de delito en que alguien pueda estar involucrado, siempre y cuando este delito no tenga nada que ver con las funciones que uno está ejerciendo. Y le doy ejemplos claros de lo que ocurrió, por ejemplo, en la legislatura en el periodo anterior, cuando se pedía levantar la inmunidad, por ejemplo, de dos legisladores, y específicamente uno, del doctor Francisco Ceballos. Él tuvo un tema particular fuera de la Asamblea Nacional, en donde una persona X lo demandó por daños y perjuicios, por calumnia, un delito penal. Pero es un delito que tiene que ser tramitado en la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué ocurre? No fue un delito, o mejor dicho, fue algo que se lo acusó, por lo cual él tomó una decisión por una votación que dio dentro de la Asamblea Nacional o por un criterio que dio en la Asamblea Nacional, de ninguna manera.
fue por otro tema. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona lo demandó, fue ante la justicia ordinaria, ¿y qué dijo el juez? Solicitó levantarle la inmunidad dentro del Parlamento. Y el Parlamento no le aprobó, no autorizó. Entonces, caso similar. No es similar, es diferente. Por eso repito, aquí quien tiene el tejimaneje sobre el tema es el juez nacional que está tratando el caso. Si es un delito común y corriente sobre el cual la está procesando a la doctora Cuesta, y ya ella no tiene inmunidad, entonces, porque entiendo que el delito es sobre asociación ilícita, hay que ver cuál es la asociación. Usted me está diciendo a mí que es por no haber posesionado, ¿no? Pero eso yo no lo sé, yo no tengo Bueno, todo esto se desprende, las vinculaciones se desprenden del caso Ligado, los chats de Augusto Verduga, de Andrés Arauz. Más tuvo que haber, para mí el juez cometió un error, ojalá sea un error de buena fe, involucrar a la función legislativa del Estado ecuatoriano para poder autorizar sobre un procesamiento penal en que pero eso nació de un pedido de Fiscalía de la vinculación. Pero Fiscalía pide la vinculación. Sí, claro, la Fiscalía vincula, pero es el juez el que tiene la decisión de si en este caso seguramente elementos para que esto ocurra. Bueno, pues, pero entonces tenía que haber utilizado la justicia ordinaria para poder procesar por un delito común, porque el delito es de asociación ilícita, que es un delito grave. Con esta decisión de la Asamblea Nacional, cuál es la lectura respecto de la actuación del legislativo en este nuevo periodo? No, que para mí tiene que haber separación de poderes, pues. La función judicial es una, la función legislativa es otra. ¿Hizo bien en declarar improcedente este pedido? La primera parte sí, porque es improcedente el hecho de que nosotros podamos levantar la inmunidad, ¿no?, a alguien que ya no la tiene. Pero me parece que la posición, la resolución, y por eso yo me abstuve, porque tenía mis dudas, y yo lo discutí bastante con mi equipo técnico, ¿no? Nosotros debimos mocionar, abstenernos de pronunciarnos porque carecemos de competencia para hacerlo. Esa debió ser la resolución específica sobre la cual yo creo que todos los 151 legisladores hubiésemos votado de forma afirmativa. De la forma en la que fue presentada, fue muy ambigua y más bien es como que le está diciendo al juez, oye, haz tu trabajo. O sea, nosotros no tenemos por qué interferir en la función judicial, porque somos la función legislativa. ¿No fue una primera medición de fuerzas de esta mayoría? No lo sé, quisiera entenderlo de otra manera. ¿Cómo lo siente usted políticamente? No, usted está más bien yo pienso que hubo muchísima confusión, porque yo conversé con algunos legisladores de ADN y justo antes de la votación teníamos esa discusión, había muchísima confusión y nadie tenía una mala intención, ni siquiera los legisladores de ADN o los legisladores independientes. ¿Pero qué es una mala intención? No, me refiero a que mañana se actúe de forma política tratando de perseguir a nadie. Entonces, por eso digo yo, había un error en la posición de la resolución que aprobó la Asamblea Nacional. Para mí sí era improcedente, pero para mí tuvo que haber sido la resolución. Señores, señor juez nacional, nosotros, la Asamblea se abstiene de pronunciarnos por improcedente, etcétera, el artículo 128 de la Constitución, etcétera, etcétera. No, pero declararnos improcedentes en primera instancia es como, y aparte decir, porque ella no carece, es no solo lavarse las manos, sino decir, haz lo que te dé la gana. O sea, yo creo que nosotros como Asamblea no tenemos el por qué motivar cómo tiene que actuar un juez, porque el juez tiene que actuar en función de las pruebas que tenga. Si el juez tiene pruebas y si ya una legisladora no tiene ningún tipo de inmunidad, si tiene fuero de Corte Nacional, que eso es otra cosa muy distinta, entonces el juez tiene que actuar en función de los elementos que tenga. Entonces para mí el juez quiso lanzar la pelotita, pero a la cancha equivocada. Entonces el juez tiene que entender que hay separación de funciones y cuando él quiere procesar, si el fiscal ha solicitado el procesamiento, entonces él tendrá que ejercer y también tiene un juez que tener, en este caso, los pantalones bien amarrados. ¿Quién se lavó las manos aquí? Bueno, yo pienso que el juez, espero que haya sido un error de buena fe, quiso un poco, de pronto no se entendió bien la magnitud de no asumir toda la responsabilidad. O que no quiso asumir toda la responsabilidad. Y le estoy diciendo otra cosa, mi interpretación es de que ahorita el juez va a actuar en función de también lavándose las manos. Él puede procesar o no, vincular o no, lavándose las manos. Entonces, para mí, todo el procesamiento tuvo que haberse realizado dentro de la misma función del Estado, que es la función judicial. El juez no tuvo por qué habernos enviado eso. Y si nos envió, por error o no, entonces la Asamblea tuvo que haber, en función del pedido, porque recuerde que el pedido del juez fue: solicito la autorización para enjuiciar o procesar penalmente a tal persona. Entonces, ¿qué debió hacer? La legislatura contestó con otra cosa.
Exacto, la Asamblea Nacional responde a una pregunta que no le hicieron. A una pregunta que no le hicieron. Entonces, eso para mí es el error y para mí generó dudas, por lo cual, y yo lo discutimos con nuestros legisladores. Sí, una parte está bien, pero no debió ser el planteamiento de esa manera. Nosotros teníamos que contestarle al juez lo que él nos pregunta. Señor juez, usted nos pregunta si nosotros podemos darle la autorización. ¿No es una actuación política Señor, del juez? Para mí. Puede que haya cometido un error aquí y al final hubo algún tipo de influencia. Ojalá que no, pero en tal caso... ¿Influencia de qué tipo? No lo sé, yo no lo sé. No lo conozco. ¿Política en la justicia? Ojalá que no. Y eso es lo que no queremos y los ecuatorianos no queremos. No queremos que la política se involucre en la justicia. Entonces, si el juez tiene elementos, como lo dije hace un instante, que reúna sus elementos y que siga el trámite que corresponda. ¿Para qué tiene que meter a esta función del Estado? Y esto quiere decir, el resultado de esta votación quiere decir que en el caso del Partido Social Cristiano no votarán ciegamente con ADN. Mire, este era un tema que tenía una parte técnica, mucha parte técnica, y eso lo discutimos bastante con el doctor Serrano, también con el ingeniero Johnny Tran, pero al final el planteamiento no nos gustó, no estuvimos tan de acuerdo. El doctor Serrano sí votó a favor, yo me abstuve porque tuve mis dudas, ¿no? Y sobre todo me respetan también mi decisión en el sentido de que cuando uno tiene alguna duda, mañana, imagínese usted, si con esto de aquí hay un precedente, lo que va a ocurrir es que mañana, si nosotros tomamos una mala decisión, quién sabe si mañana los juiciados penalmente vayamos a ser nosotros, por interferir en la justicia. Mire lo que estoy diciendo, es que hasta en eso uno tiene que pensar. No es que si mañana votamos aquí, ahorita, y mañana, después de 3 años o 4 años, nos dicen, oye, la Asamblea no debió votar de esa manera, fue equivocado, se involucró en la justicia, o se lavó las manos, y mañana el procesado penal vamos a hacer nosotros. Entonces, todas esas formas, no solamente el fondo hay que cuidar, también hay que guardar la forma. Ahora, nosotros hemos dicho, en toda ocasión, de que vamos a apoyar al gobierno nacional, nosotros no vamos a hacer obstáculo para nadie, pero obviamente cuando tengamos algún tipo de duda, y en mi caso, alguien que yo no soy abogado, aquí en un caso en el que yo dudé, y yo, bueno, me abstengo, no le hago daño a nadie con abstenerme cuando yo siento una duda que es legítima en el hecho de que mañana más tarde el que puede recibir los platos rotos de alguna decisión equivocada o no, que tengamos también somos nosotros. Ahora, en los proyectos de ley siempre hemos dicho, nosotros todo lo que sea beneficioso para el pueblo lo vamos a apoyar. A propósito de los proyectos de ley, se ha presentado ya el segundo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Es la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. ¿Usted ha revisado ya los términos de este documento? Hemos revisado ya parte, no tenemos todavía un pronunciamiento como Partido Social Cristiano, pero le puedo dar mi apreciación particular, tal y cual lo hemos hecho. Tenemos esa facultad como legisladores de poder también hacer nuestras ponencias, lo voy a hacer dentro del partido. Hay algunas cosas interesantes, sobre todo que se fortalece un poco más la libertad para la competencia de aquellos organismos que siempre pugnan dentro del sistema de contratación pública. Porque recordemos cómo es ahora y cómo era hace unos 8 o 9 años atrás. Antes prácticamente los procesos eran direccionados dentro del sistema de contratación pública, se armaban de tal manera que se ponían algunas triquiñuelas, disculpe el término. ¿Usted cree que ha cambiado? Creo que está todo perfecto. Ha cambiado bastante. Ahora es más difícil de que alguna autoridad pueda direccionar un proceso de contratación pública, porque se pone sobre la base de la competencia los parámetros técnicos mínimos. Si todas las compañías proponentes, oferentes, cumplen todos esos parámetros, la pugna solamente se va por el lado de lo económico. De tal manera que ya es una pugna un poco más competitiva. Muchos han dicho que compras públicas es o ha sido tradicionalmente el centro de la corrupción. Sí, y lo sigue siendo. Yo he dicho, ha mejorado en muchas cosas. Ha mejorado la contratación pública en la que usted puede competir. Pero en la contratación pública que no es competitiva, ese es el nicho de corrupción más grande en este país en los últimos 12, 13 años. Bueno. ¿Y a qué me refiero? Los famosos catálogos. Yo que tengo experiencia porque he sido administrador municipal, ¿no? Cuando uno va a contratar temas que tienen que ver con catálogos, uno compra, por ejemplo, una resma de hojas, si cuesta $3, ahí le cuesta en 7, en 8. Uno va a comprar insumos de mantenimiento, va a la lista de catálogo, ahí el Sistema Nacional de Contratación Pública, el SECOP, te dice quién te provee, te selecciona, te sortea y te dice quién. Y luego cuando tú vas a pagar te das cuenta que mejor hubiese comprado en la tienda de la esquina porque era el 50% más barato. Históricamente. Entonces, ahí está el nicho de la corrupción en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Y a eso nosotros vamos a proponer cambios importantes para que así como ahora la contratación pública de mayor cuantía, la licitación, la cotización,
tiene ahora mayor competencia y hay más complejidad en el hecho de que alguna autoridad pueda querer direccionar hacia sus amigos o direccionar hacia el crimen organizado, que también tiene sus tentáculos aquí, también tiene que liberarse la participación dentro de la lista de catálogo. Vamos para otras emisiones a desgranar un poco en qué consiste esta Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Sobre todo poner el ojo en lo que tiene que ver con la contratación pública. Como usted lo ha dicho, como creo que todos lo sabemos, lamentablemente ha sido el foco de la corrupción en nuestro país. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco, don Fausto, siempre a la orden cuando usted requiera. Gracias. El ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la declaratoria de improcedencia del pedido de levantar inmunidad a Esther Cuesta. Además, nos ha referido también algunos detalles sobre la nueva ley económica urgente presentada por el presidente Noboa, una ley que se denomina Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo.